Buenas tardes. En nombre de la sección de farmacia quiero darles la bienvenida a esta institución, el Ateneo de Madrid, científico, literario y artístico. Desde hace ya casi 30 años, en esta misma sala, a través de personas como las que me acompañan en esta mesa, se han, tocado, se han cultivado, se han difundido temas que tienen que ver con una de las muchas variantes de las ciencias farmacéuticas, de las ciencias en general, como es el caso de la edafología. En esta misma sala, como digo, pues han tenido lugar hasta tertulias de rebotica, coordinadas por el profesor Antonio López Lafuente, ateneísta de PRO. Y bueno, pues en este año que, como sabrán muchos de ustedes, se está dedicado al suelo, Año Internacional del Suelo, y como dentro de la Comunidad de Madrid se nos ha comentado que en noviembre se llevarán a cabo con diversas instituciones temas que tengan que ver precisamente con el suelo, hemos querido que una de las personas que tenía previsto figurar en esas charlas, en esas mesas redondas en el mes de noviembre, el profesor Salvador González Carcedo, y que por cuestiones profesionales tiene que marchar a Ecuador, a América, dentro de muy poco, pues le dijimos, bueno, pues como aperitivo a esa Semana de la Ciencia, pues ilústranos, imparte una conferencia que tenga que ver con tus materias y que, aunque aquí estamos pocos, porque también el mes de septiembre no hemos tenido ocasión ni de difundirlo entre, bueno, pues las facultades o las instituciones con las que nosotros dentro de la Sociedad en Farmacia solemos contactar, sí que agradezco la presencia de ustedes y en este marco inconfundible, inmejorable del Ateneo, pues para que escuchemos sus conocimientos y la sabiduría que nos va a impartir. Pero como mejor que yo para hablar de suelos y para hablar del profesor González Carcedo, como ya he comentado, Antonio López Lafuente va a hacer la introducción y va a presentar al conferenciante y después ya pues todos nosotros escucharemos la charla y al final pues aquellos que quieran preguntar, que tengan que aclarar alguna duda, pues con mucho gusto, pues alguno de los que están conmigo seguramente le responderá y aprenderemos todos algo más de lo que sepamos o sabemos en estos momentos sobre suelos. Así pues, Antonio, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Manuel Pacheco, amigo de hace muchos años. Yo voy a ser breve, porque lo que es importante no es que me escuchen a mí, sino que escuchen al profesor González Carcedo, que es el protagonista del día. Y únicamente una pequeña introducción para comentarles un poco quién es y a partir de ahí darle a él la palabra, insisto, que es quien nos va a hablar sobre el suelo. Únicamente de su currículum, que es muy amplio, como pueden suponer, voy a destacar aquellas cuestiones que me parecen que son interesantes. Primero, y aquellas de las que yo estoy casi seguro que está muy orgulloso. Primero, es doctor en farmacia, con lo cual, que desde una profesión como la farmacéutica se hable del suelo, de verdad ya es algo bonito o es algo especial. Y además él procede de la bioquímica, que en un momento determinado fue donde hizo la tesis doctoral, y entonces él es farmacéutico y hizo la tesis en bioquímica. Es catedrático de edafología y química agrícola en la Universidad de Burgos. Y además, otra cosa que yo estoy seguro que le hace mucha ilusión es que es miembro de la Real Academia de Farmacia de Castilla y León y es académico numerario, además de ser profesor de otros muchos sitios, pero yo creo que esas tres cosas sí le definen bien. Primero como farmacéutico, después como catedrático de edafología y después como integrado en todo lo que es ciencias de la salud a través de la Real Academia de Castilla y León de Farmacia. Después de eso, bueno, pues es profesor de muchos sitios, de química agrícola, de edafologiador, de agricultura, investigador de cantidad de proyectos de investigación.
sí, yo sé que le hace ilusión porque se lo ha ganado a pulso. Es que es de los pioneros en España donde habla de todo el tema de la actividad enzimática en suelo y de materia orgánica, alteración de la materia orgánica, que seguramente que es de lo que nos va a hablar hoy. Y entonces es una cosa que es importante dentro de su currículum. Fue de los primeros investigadores que en España se dedicó a este tema. Autor de más de 100 publicaciones, más de 100 congresos, en fin, todas esas cosas que tenemos o que tienen los profesores de universidad y que forma parte de nuestra, digamos, de nuestra obligación es hacer currículum, y en los currículums están todas esas cosas que yo estoy seguro que no le gusta demasiado porque, bueno, pues forma parte de lo que es normal en investigadores importantes como es su caso y en profesores de investigación, digo, en profesores de universidad como es su caso. ¿Qué es lo que sí me gustaría destacar? Pues lo que sí me gustaría destacar de él, independientemente de que es amigo, que me parece que nos conocemos hace muchos años, es que en Salvador ha hecho algo que hace mucho tiempo que entre todos estamos luchando, desde hace ya mucho tiempo. La edafología y en concreto el suelo en España es algo bastante desconocido. Casi nunca hablamos del suelo. Cuando hablamos de medio ambiente o cuando hablamos de salud pública, y tengo aquí representantes de salud pública, tenemos aquí al presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, Chema, encantado de que estés aquí. Cuando hablamos de cualquier tema que está relacionado con la salud pública, casi siempre hablamos de lo mismo, y es del agua y del aire, siempre. Y cuando escuchamos un informe, hablamos del agua y del aire. Y se nos olvida que en el medio ambiente sí es importante el agua, que sí lo es, sí es importante el aire, que sí lo es, evidentemente, tan importante como ello es el suelo. Y cada vez nos estamos dando más cuenta que muchas de las patologías que están relacionadas con los temas de medio ambiente están relacionados directamente no con la contaminación del agua y del suelo, digo del agua y del aire, que también, sino también del suelo. Luego, que desde una óptica de lo que es la salud, en titulaciones como farmacia, también está en químicas, biología, en medicina, en algunas partes, se hable de ciencias de la salud y se hable de suelo y se hable de patologías que están relacionadas con el suelo, nos parece que es importante. De ahí el que traigamos en esta mesa que hablamos de ciencias de la salud, hablemos del suelo, cosa que casi siempre nos toca estar constantemente reclamando y constantemente justificando qué hacen los edafólogos hablando del suelo. Bien, pues lo que hacen los edafólogos hablando del suelo es que muchos de los problemas que actualmente hay, insisto, en determinados tipos de patologías, están relacionados con el suelo, porque una contaminación del aire, antes o después, va a terminar en el suelo. Y si termina en el suelo, tiene muchas posibilidades de llegar al freático, pero también tiene muchas posibilidades de llegar a la cadena trófica a través de la planta. Y, por tanto, todas esas patologías que tenemos, que normalmente no son visibles a corto plazo, no es un asma que se produce de un día para otro, no es un problema alérgico que se produce de un día para otro, sino que se va acumulando en el organismo poco a poco, después de mucho tiempo y de mucha inclusión en nuestro organismo de determinados tipos de elementos contaminantes, se van acumulando y se van quedando en nuestro organismo. Y eso viene fundamentalmente procedente del suelo. Y esa historia que siempre se ha puesto en relación suelo igual a producción, pues está bien, efectivamente. Ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, hay muchas profesiones que se dedican al suelo y su productividad. Y hay otras profesiones que nos dedicamos al suelo y la salud. Y este es el caso que hoy nos ocupa aquí. Pero sí quería hacer esta pequeña introducción para que de alguna forma nos volvamos a justificar qué hacemos los farmacéuticos o ciencias de la salud hablando de edafología. Bien, pues eso es lo que hacemos. Por eso lo importante es no lo que yo les diga, sino lo que nos va a decir ahora mismo Salvador. Por tanto, yo prefiero que él tenga la palabra y que nos hable de un tema muy importante del suelo, y no es tanto su parte inorgánica, es decir, su parte mineral, que bueno, que está muy bien, pero que no es exactamente nuestra especialidad, sino su parte orgánica. ¿Cuántos bichitos, cuántos animales, qué vida hay en el suelo? Únicamente porque él lo va a decir él ahora, pero que quede claro que aproximadamente en 1 gramo de suelo hay, ¿cuánto, Salvador? 10 elevado a ¿cuántos millones de microorganismos? De 9. Bacterias, hongos, bueno, todo eso vive y permanentemente lo tenemos. Cuando tocamos el suelo tocamos todos ese tipo de materia viva. Bueno, pues de eso nos va a hablar él y seguro que nos va a gustar y seguro que vamos a aprender un montón de cosas. Así que cuando quieras, Salvador, para ti la palabra. No hay nada mejor que tener amigos. Le echan flores. Gracias, Antonio. Gracias, Daniel. Gracias a la sección de farmacia del Ateneo.
a estos casi los últimos días que me queda para irme a Ecuador durante un año, me voy el día 29, entonces me había dicho Daniel, bueno, da una conferencia sobre lo que tú estás revisando o tú sabes. Digo, bueno, pues allá voy. El título tiene una relación importante, el suelo y la vida, ya que hay un apartado funcional del suelo que es fundamentalmente generado por los seres vivos. La geología queda como un elemento complementario y como consecuencia vamos a ver cómo queda y dónde queda. Entendemos el suelo de muchas maneras. El suelo como una reserva natural, un ecosistema, que generalmente se corresponde con el territorio como soporte y fuente de vida de todo tipo, sin ser excepcional por sus valores o producción, pero imprescindible para el planeta. Nos da idea, entre otras cosas, de que si lo analizamos, en ella reside la mayor parte de la biosfera. Y eso no es baladí. En el suelo, esos seres vivos juegan un papel central como hábitat que permite la transformación de todos los aportes orgánicos que llegan, incluso también de los inorgánicos, cosa que es menos habitual de hablar, ya que los biofilms tienen una importancia clave en lo que es el comienzo de la formación de un suelo. Por otro lado, contiene un patrimonio genético que almacena, por otro lado, filtra y transforma una enorme cantidad de sustancias, constituyendo el mayor almacén de carbono del planeta. La pérdida del suelo, provocada por acciones humanas como la expansión urbanística y la construcción, las redes viarias, es una de las principales amenazas en consecuencia para la pérdida de la biodiversidad de la Tierra. El suelo es un bien natural de carácter excepcional. Hace referencia a porciones concretas del territorio cada vez más escasas que hay que cuidar. Inicialmente, para considerarse dentro de esta categoría, no se tenía en cuenta la belleza, el paisaje y las zonas históricas, aunque con el paso del tiempo se han incluido determinados ecosistemas. En política europea, el suelo se considera un elemento natural que trata principalmente de los problemas de contaminación y desertificación. El suelo, además, es un recurso económico y también un recurso natural, escaso y no renovable. El suelo, por otro lado, funciona como un productor y soporte de actividades productivas. Y verdaderamente hacemos algo que define muy bien la palabra, lo explotamos. Y como consecuencia de ello, vamos agotando. Lo que se explota se agota. Es verdad que pretendemos, de alguna manera, rectificar esa actitud haciendo aportes orgánicos de Dios sabe dónde y sin saber exactamente ni lo que añadimos ni cómo lo añadimos. Si yo digo en este momento que un lodo de depuradora tiene un 30, un 25% de arqueas, algunos se preguntarán, ¿y eso qué es? Bueno, pues bacterias las más antiguas y las que menos se sabe de ellas. Y sin embargo lo añadimos alegremente a los suelos. Pero también hay que preguntarse qué es lo que ocurre cuando yo añado masivamente un conjunto biológico que no le corresponde a ese suelo. ¿Existe una guerra entre las que están, las que llamamos resilientes y las que añadimos? ¿Lo añadimos de manera correcta? Es un proceso que hay que revisar y además de manera muy importante. Tenemos la costumbre, por un lado, de decir que añadimos al suelo elementos pesados. Yo no lo digo así. Cada uno tiene su manera de definir las cosas. Yo digo que añadimos elementos con potencialidad tóxica. Y aquí introduzco íntegros los conceptos de toxicología, que nada tienen que ver con esa
densidad del metal y sí con el sobrepasar las dosis o las tasas de toxicidad para todos y cada uno de los seres vivos que se encuentran en el suelo. El suelo como soporte de vida urbana y actividades económicas a veces es importante, no se evalúa demasiado y uno se encuentra en muchos lugares donde se construyen industrias, sectores que son inundables. Eso lo estamos viendo ahora con las gotas frías. En otros casos están cerca de depuradoras y no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Si al aire no van partículas volátiles, no, aerosoles que pueden llegar a afectar a una industria alimentaria. En ecología, el suelo es un espacio vivo que sirve para el desarrollo. Así. Gracias. De la vida animal y vegetal en zonas no urbanizadas y en las ciudades constituye el soporte físico de todo el asentamiento urbano y sus usos. La legislación española, por otro lado, nos dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, con lo cual promoverán las condiciones y normas que regulan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, impidiendo su especulación. Bueno, podríamos hablar de esto mucho, pero no es el momento. Y para el suelo. Bueno, pues algunas definiciones básicas. Quizás entonces empezamos a centrarnos en el problema. Paisaje, conjunto de componentes naturales que permiten distinguir una zona de la superficie de la Tierra de otra. Habitualmente es una porción del territorio que es abarcable por el ojo humano. Se agrupa en una serie de características naturales. ¿Y qué es el pedón? El suelo es un cuerpo natural que se forma por interacción de atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, de la cual hablamos muy poco, pero que posee propiedades únicas, el todo, su conjunto. En su composición, habitualmente hablamos del aire y del agua, que ocupan el 50% de su volumen espacial, de la materia orgánica, el 5%, y de los componentes minerales. Curiosamente, es una definición que está dicha por Boole, el cual está ausente la palabra biología. La distribución de los poros y de las partículas del suelo agregados dentro de las capas llamadas horizontes conduce a los edafólogos a su clasificación. Pues bien, cuando hemos analizado las clasificaciones de suelos, no hay encaje para toda una serie de actividades biológicas, ni enzimáticas, ni los lugares de preferente transformación, lo cual hace pensar que eso en algún momento la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo tendrá que incorporar. El edafón es el cuerpo tridimensional dentro del paisaje que puede dividirse en 5 componentes: aire, agua, matriz sólida, mineral y orgánica y seres vivos. Pero el problema, tal como lo decía Antonio, no es decir tanto o cuánto hay de un determinado ser vivo, sino para integrarlo en la edafología y no ser como un predador de otra ciencia. Lo que hay que decir es qué es lo que hace en el suelo. Hay que integrarnos esos conocimientos que nos aporta, esas funciones en lo que es el desarrollo de un suelo. Y el regolito. Manto no consolidado de rocas alteradas y material sólido rocoso. ¿Y eso no tiene biología? También hablando hace un rato, tomando una cerveza, le estaba hablando de los biofilms y le decía, en los dientes tenemos biofilms que son capaces de deshacer la dentina en 2 semanas, en 3 semanas. Tenemos biofilm en una infección pulmonar que es resistente a los antibióticos, y eso lo hablamos de los pulmones. Pero de la primera parte uno empieza a pensar, ¿y lo tienen las piedras de las fachadas de las casas? Evidentemente sí. Muchas de las manchas negras no son contaminación, son asociaciones biológicas integradas en biofilm, en las cuales pueden ser solamente bacterias y hongos, bacterias y un montón de otros seres vivos.
Y eso tiene una eficacia temporal, 15 más o menos 15 días, que es tremenda. No hay nada más que ver cómo se nos caen los dientes cuando tenemos caries. Y eso está en las piedras, efectivamente. Y ese es un factor en el cual se movilizan una serie de nutrientes inorgánicos que tienen las rocas y que facilitan, de alguna manera, la disgregación. Y con ello el comienzo del regolito. No estoy quitando el papel importante que tienen otros factores ambientales, los cambios de temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de que eso está ahí. Incluso es muy antiguo porque podemos datar en muchos siglos la presencia de los biofilms endolíticos. Y el solum, el horizonte más superficial del suelo, en el cual el material parental se ha modificado y donde se encuentra la mayor parte de las raíces vegetales y de los seres vivos. En agricultura recibe el nombre de pipedón ágrico, es decir, el horizonte que se labra. Y el perfil, bueno, es la sección vertical del suelo que abarca todos los horizontes, como aquí les estamos viendo. De cómo está organizado el suelo, hace ya unos años, los que estuvieron en Tenerife conmigo, hice una exposición de esta diapositiva. Y como ven, hay dos apartados. Uno, aquellos agregados que tienen solamente un componente mineral. Entonces, como aquí tenemos una mezcla de cosas, y como este concepto se está empleando muchas veces para hacer evaluaciones del suelo, como la textura, que es muy importante, no digo que no, entonces lo que digo es que les voy a llamar a estas estructuras que se conforman en esta situación, estructuras texturales. Y frente a ello, tenemos otros que están aquí y que son aquellos en los que aparece la materia orgánica. En su momento era solamente materia orgánica y hay una enorme cantidad de seres vivos. Una enorme cantidad de seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para hacer las estructuras texturales solamente me tengo que acordar de la geoquímica. Y nos hablan mucho y lo defienden muy bien, prácticamente como si fueran los únicos que explican la formación de suelos. Sin embargo, uno piensa, lo ve y medita. Y dice, ¿aquí hay poros? Hombre, sí, hay algunas rendijas por las cuales... No, pero es que realmente lo que hace es quedarse el agua encima. Sí, bueno, pero ¿ese agua está disponible para las plantas? ¿O para las bacterias? ¿O para los hongos? Parece que no. Con lo cual, esos componentes texturales que tienen una elevada densidad, por encima del 1,2 en muchos casos, entonces nos encontramos que tampoco permiten, si solamente estuvieran estos, la presencia de bacterias, de nemátodos, de enquitreidos. A lo mejor es que no lo permitía. Sin embargo, la otra que tenemos al lado, para conformarse necesita de la materia orgánica. Se junta la materia orgánica porque sí, o hay una serie de seres vivos que participan en esta conformación. Entre otras cosas, entonces tendríamos que pensar en que si eso es así, habrá una serie de seres vivos que, si es verdad, están regulados por factores ambientales y, por otro lado, porque son capaces de hacer algo que la geoquímica no nos da, y es la digestión. La digestión de los materiales orgánicos que están en el suelo o que se aportan, siempre y cuando eso sea digerible. Y este es un problema incógnita que todavía no está resuelto. ¿Podemos añadir a los suelos todos los residuos que estamos añadiendo? Aunque sean orgánicos, aunque tengan mucha materia orgánica. Y por otro lado, en estas circunstancias, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos con componentes con capacidad tóxica? ¿Dónde están? ¿En las estructuras texturales? ¿En las estructuras agregacionales? ¿En dónde están? Y luego, si eso va a pasar por intestinos animales, puede ocurrir
como tantas veces en las redes tróficas, que alguno de esos componentes encuentre un nivel de toxicidad que esté superado por la carga de iones que estamos introduciendo. No voy a hablar mucho de las estructuras texturales porque tampoco es, pero todo el que haya visto algo de edafología sabrá de que así se hace un suelo mediante un proceso definido de alteración, generalmente física, química. Y entonces desarrollamos todos los componentes desde ese concepto, desde ese punto de vista, y decimos, existen arenas, limos, arcillas, y además unos elementos cementantes que son los oxidróxidos de hierro y de aluminio. Entonces, desde la geoquímica podemos, o de la geología en sí misma, o mineralogía, podemos definir muchas cosas. Hay algo que siempre me acuerdo. Un farmacéutico, Torres Muñoz, a finales del siglo XIX, hacía mezclas de lodos cloacales de Madrid y de Barcelona, primero de Barcelona y luego de Madrid, que eran además mezclados con unos porcentajes determinados de componentes minerales. ¿Y esto por qué? Pues posiblemente en esa lógica que tuviera él, pero que al menos sí tengo claro yo, es que las arcillas, lo que añadimos, los limos, tienen una capacidad de intercambio catiónico muy importante y además una capacidad de selección de determinados iones que curiosamente en muchos casos coinciden con los que llamamos metales pesados. Y eso tiene mucha importancia porque cuando yo voy a hacer un proceso de digestión de la materia orgánica, si no tengo en la solución del suelo, que es donde se hacen los procesos, entonces resulta que pueden aparecer toda una serie de componentes vivos, hongos, bacterias, colémbolos, ácaros, que pueden vivir, mientras que si todo fuera un totum revolutum y homogéneo, no lo pueden hacer porque en la solución del suelo lo único que hemos conseguido con la materia orgánica es desequilibrar esa imagen de igualdad de concentración en el conjunto. Lo tenemos una parte retenido en las arcillas y entonces a la biología la dejamos funcionar. Generalmente las categorías texturales, las estructuras texturales vienen dadas por todas las clasificaciones. Estructuras granulares y migajosas, estructuras prismáticas y columnares. Es decir, todas estas estructuras son admisibles en el campo textural. No así, excepto la granular, en el campo de las estructuras agregacionales. Y fíjense lo que les digo, lo que les acabo de decir. Ahí tenemos cómo va a disminuir la afinidad por los sólidos de los cationes. Y aquí tenemos el rubidio, el cesio, el rubidio, el sodio, el litio, pero también el bario, el estroncio, el cadmio, el magnesio. ¿Y eso de qué va a depender esa afinidad? Del radio iónico, del potencial iónico, del radio iónico hidratado, sobre todo hidratado, porque en la solución del suelo los iones están hidratados, y el potencial iónico hidratado. ¿Y sobre qué se unen? En este caso, aquí estamos teniendo dos de los que llamamos oxidróxidos de hierro y de aluminio, y por otro lado, dos tipos de arcillas. Y lo quiero poner así porque así podemos percibir claramente cuál es la superficie a la que se unen. Y como consecuencia decimos, esta estructura, la de los oxidróxidos de hierro, tiene una gran cantidad de superficie interna y como consecuencia una gran capacidad de interacción, no solamente con el mundo inorgánico, sino también con el orgánico. Del análisis de las propiedades de las partículas texturales podemos hacer muchas cosas. Podemos asociarlas bajo conceptos como son o propiedades de la coagulación, floculación, agregación y cementación, y también podemos dispersarlas. Pero todo esto
si somos sensatos, si somos mínimamente sensatos, es lo que hace la geotecnia. Y lo estudia la geotecnia muy bien. Podemos de aquí, si manejamos todas estas propiedades que están ahí expuestas, ver que se pueden manejar y que se pueden aplicar para innovaciones como, por ejemplo, las porcelanas o, por ejemplo, pues para hacer los sistemas de intercambio catiónico, por ejemplo. Y en este caso, aquí lo tenemos, ¿qué es lo que ocurre cuando a los componentes texturales les encontramos en un medio acuoso con distintos niveles de agua en sus estructuras organizadas? Pero eso, vuelvo a repetir, afecta más a la construcción que a la edafología. Pero, ¿eso es cierto? Pues sí y no, porque desde la explotación del suelo hemos deshecho muchísimos de los agregados o de estructuras agregacionales y nos hemos cargado una enorme cantidad de materia orgánica. Si no nos lo hemos cargado, la hemos trasladado a otro sitio. Pero vamos, en la superficie no está, que es donde se desarrollan las raíces. Luego, en consecuencia, si queremos recuperar, tendremos que aplicar una estrategia de materia orgánica o una estrategia de aplicación de seres vivos que sean capaces de ir asimilando la materia orgánica en pequeñas diócesis, en pequeñas cantidades, y luego ir elevando esa aplicación de materia orgánica en la misma medida que el suelo tenga un mayor nivel de hambre metabólica. A lo mejor esa es una estrategia diferente, a lo mejor es una estrategia que tendremos que revisar y que a lo mejor en algunos sitios ya se está haciendo. Poco a poco se gana el camino. Vuelvo otra vez porque ahora voy a hablar de este apartado, de las estructuras agregacionales, que vuelvo a repetir, por definición serían aquellas que están construidas, se llaman construidas, por Gobar, yo le llamo agregacionales, que están biológicamente formadas por actores bióticos y reguladas por factores ambientales. Esto tiene muchas aplicaciones, incluso hasta definir lo que ocurrió hace 23.000 o 50.000 años. Algunas estructuras geológicas, que hoy se definen de origen geológico, resulta que al analizar los factores ambientales de aquella época, pues parece que no fueron formados por la geoquímica, sino por la biología. A la materia orgánica empiezo por denominarla de otra manera. Ya sé que es lo lógico. Esta, no materia orgánica. Porque en materia orgánica, cuando para explicarla se emplean 2, 3, 5 años, pues explicarlas sus moléculas, nosotros la arreglamos con una palabra. Pero claro, es que tampoco nos enteramos, o no nos interesa enterarnos, de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las moléculas que añadimos. Y por eso lo separo y digo, no, hay una biomasa, hay una copromasa, que es continua, una necromasa, que es cuando se muere, unas secreciones, unas señales moleculares, y luego, en la solución del suelo, también ocurre la aparición de una neomasa, es decir, formada por vía química. No la separo, no la dejo apartada, pero existe. Entonces, es evidente que todo esto está, la materia orgánica del suelo, el contenido global, está sujeto a las aportaciones naturales, a las transformaciones, a las translocaciones y a las pérdidas. Es decir, lo que ocurre se define en el suelo que pasa. Actualmente se suelen agrupar en pools donde la resistencia a la degradación biológica tiene sumo interés económico, porque nos paga Hacienda, la Unión Europea, por incrementar la cantidad de carbono retirado de la atmósfera y depositado en el suelo. Por otro lado, está el consumidor.
Y el consumidor lo podemos clasificar también de muchas maneras, pero una de ellas, sencilla, es llamarlo macrofauna, mesofauna, microfauna y luego microorganismos, hongos, bacterias, arcas y actinomicetos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues degrada las estructuras y moléculas biológicas de cómo están conformadas los aportes orgánicos. Captan y metabolizan nutrientes orgánicos e inorgánicos y precisan agua, porque todos estos procesos se hacen en el seno del agua. Hace muy poquito leía y dice, si es que las bacterias son elementos acuáticos, fundamentalmente acuáticos, porque si no hay agua no pueden sobrevivir. O entran en latencia o desaparecen. Está claro que aquí hay toda una serie de factores por los cuales esta actividad viene controlada. Pero hay uno que tiene interés. El tamaño. El pez grande se come al chico. Pero el pez grande no entra donde no cabe. Y de ahí la importancia de la organización estructurada de los suelos. Es verdad que hay algunos seres vivos que ya por su tamaño son capaces de comer algunas estructuras grandes. Por ejemplo, decimos enquitreidos humíferos. Es decir, que comen partículas que tienen humus, arcillas, lo que es el humus, partículas grandes. Ya se encargarán ellos porque están dotados, hay un conjunto de animales, entre los cuales están no solamente los enquitreidos, sino también las lombrices de tierra, que tienen molleja. Es decir, que tienen una estructura organizada al lado de la boca, donde son capaces de triturar y destruir lo gordo. Para eso se hace la molleja. Intentar hacer un tótum más o menos aceptable por el animal. ¿Dónde? En el interior del intestino. Es que, claro, hay que degradar, ¿pero qué? Grandes estructuras. Esto, por ejemplo, lo que describe la fisiología vegetal o la descripción de las estructuras en botánica. Y luego todo esto. Y luego todo esto. Y luego todo esto. Es decir, aquí tenemos una fibra de celulosa. ¿Hasta qué? Hasta que aparezcan las fibras o las cadenas de azúcares que conforman la celulosa. Y luego un ataque enzimático, ya está. Claro, eso lo digo así muy fácil, pero... Y claro, eso es solamente con la celulosa. Por ejemplo, es el problema que tendrían las termitas. Las termitas son unos animales que se han dedicado, especializado, en tomar únicamente celulosa. Y el nitrógeno, bueno, ya para eso ya tengo fijadores de nitrógeno en el intestino. Y para roerlas, para eso tengo colémbolos en el intestino. Es decir, cuando estamos hablando de la degradación de la materia orgánica, no estamos hablando única y exclusivamente de un proceso digestivo o de un proceso disruptor de estructuras. No, estoy hablando de la cooperación con otros individuos que también tienen intestino. Es decir, un proceso en el seno de otro proceso. ¿Y por qué se hacen esos recintos? Porque, como nuestras células, cada recinto, cada orgánulo, tiene su función. Esa es mi interpretación. Discutible, pero esa es mi interpretación. Es decir, lo que no puede lo grande, lo puede lo chico. Y si no, las bacterias que andan sueltas en los intestinos, pero son pequeñas. Por ejemplo, para que se haga una idea, antes me ha preguntado Antonio, ¿cuántas bacterias hay en el suelo? Aproximadamente 10 elevado a 9, 10 elevado a 11. Y en el residuo de un colémbolo, 10 elevado a 17, 10 elevado a 19. Pues es diferencia, ¿eh? ¿Y son las mismas? Bueno, cuando lleguen al suelo, dependiendo de dónde estén. Y si no, bueno, pues encontraremos unas bacterias resilientes que se quedan ahí y otras bacterias que son activas. Y hongos
también. Lo que ocurre es que para las termitas los hongos es algo que cuidan de manera especial. Tienen su jardín de hongos. Y con ese jardín de hongos crían hongos. Y esos hongos, troceaditos convenientemente, sirven para alimentar a la reina y a sus pupas. Pero oiga, ¿qué es que hay aquí mucha historia? Sí, señor. Aquí hay polifenoles, vale, ácidos húmicos. Bueno, pero es que los hongos tienen unas capacidades que ustedes no se hacen idea, por lo menos de eliminar sustancias que son tóxicas, como muchos de los organoquímicos que añadimos en la agricultura, o como estructuras muy complejas, como es el caso de los polifenoles. Ya no de la celulosa, de los polifenoles. Y entonces todo eso, sí, pues mire, acabo de encontrarme con un sistema digestivo, exodigestivo, que se conforma en el seno de un nido, se le llamará el termitero, pero también de las hormigas, ahí se llama el jardín de la Sati, y que hace lo mismo, se hace una extensión de terreno que se limpia, se llena de una alfombra de mucopolisacáridos, se ponen las esporas crecen, el hongo suelta sus actividades enzimáticas solo. Bueno, y también los quelantes, porque si hay algo que es capaz de retener y organizar a los metales, esos son los hongos. No se pueden hacer ni idea de la cantidad de organometálicos y organominerales que son capaces de conformar los hongos. Pero hablaré al final del tema. Bueno, otro aspecto son las algas. Es verdad que no son animales, pero son hijos de Dios, como decía el otro. Y las algas en el suelo hay muchas. Un 20% de la biomasa de un suelo natural tienen que ser algas. ¿Y todas son iguales? Bueno, la composición no es la misma. Y lo que sí que les puedo asegurar, que todo esto tiene cantidad de radicales capaces de retener metales. Y con lo cual puede detoxificar temporalmente un ámbito soluble. De hecho, esto en la técnica se emplea, los japoneses tienen patentes para hacer columnas y ser capaces de detoxificar aguas residuales industriales con este tipo de estrategias. ¿Y las bacterias? Ahora nos encontramos con algo que es extraordinariamente curioso. ¿Sabían ustedes que las bacterias son el plato preferido de la mayor parte de los restos de los seres vivos que viven en el suelo? ¿Así? ¿Y por qué? Pues porque da la casualidad de que son los más ricos en nitrógeno. Y como consecuencia de ello, ¿para qué me voy a ir más lejos? ¿Para qué voy a llamar a una fijadora de nitrógeno? Pues me como las bacterias y ya les saldrá Pascua. Y entonces quedará la duda, ¿y de dónde salen las bacterias? Porque evidentemente el suelo, las condiciones que tiene, no es capaz de producir ni permitir la multiplicación tan rápida como para satisfacer a todos los seres vivos. Pues busquen en las heces. Parece como que estoy ahora en línea con lo que acaba de definir Estados Unidos como un banco de heces humano. Porque resulta que por un lado ya las heces se trasplantan de adultos a niños para evitar problemas de diarreas incontroladas en bebés. Y en segundo lugar, pues nos encontramos con que parece ser que la acumulación de determinados catabolitos generados por determinados conjuntos bacterianos son responsables del cáncer o de otras anomalías. Dejémoslo ahí. Pero como no es el tema, pues lo dejamos ahí. Pero fíjense ustedes que es que empezamos a ver aquí, y esto es solamente la membrana, y es que la membrana de las bacterias, de todas las bacterias, es extraordinariamente rica porque aquí tienen un péptidoglucano que fundamentalmente está formado por
N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Y luego en una Escherichia coli encima tienen aquí alanina, glutámico y alanina. Y aquí en el Staphylococcus aureus, pues aquí tienen glicocola, 5 glicocolas seguidas. Anda que no es rica la glicocola para hacer estructuras musculares. Y claro, hablar de las arqueas es hablar de un mundo que no suele gustar porque se conoce muy poco. En la gran reserva de bacterias, arqueas, se encuentra fundamentalmente en los lechos marinos, llegando hasta un 50 o un 60% del contenido bacteriano de los suelos, de los fondos marinos. Y es más, ahí hay una manera de manipular al metano en los yacimientos de metano. Y lo sacan del carbono de los carbonatos de las rocas. Pero digamos que yo nunca dejo de ser farmacéutico y nos encontramos con que en las gram negativas tenemos endotoxinas bacterianas, lipopolisacáridos. Y esto me plantea problemas porque uno de ellos es el lipopolisacárido A. ¿Y esto está en los suelos? En los suelos a los que aporto materia orgánica residual. Sí. Entonces, si muevo la materia orgánica, ¿tendré un alergeno de primera magnitud? Pues claro. Eso ha ocurrido en Madrid, que dejó prácticamente sin antihistamínicos al resto del país. Madrid, Barcelona y todas las ciudades que movieron ingentes cantidades de suelo. Pues posiblemente sí, lo voy a dejar ahí, no vaya a ser que alguno se me enfade. Y luego hay un aspecto que tiene también interés. Y es que arqueas y gram negativo, en su estructura membranosa, tienen dos tipos distintos de enlace en los lípidos de membrana. Como ven aquí, en las arqueas estamos delante de un éter, y en los gram negativas, y en las gram positivas también, de un éster. Esterasas son muy habituales como producto de secreción de actividades de las bacterias, de los hongos y de muchos seres vivos. Heterasas no. Con lo cual hace enormemente complicado y fundamentalmente hidrofóbico el tema de la aplicación de lodos de depuradora en los suelos. Y si hay hidrofobia en los suelos, la penetración del agua es muy complicada. Generamos movilidad superficial y como consecuencia de ello pérdidas por lixiviación. Bueno, de los seres vivos les podemos agrupar por su tamaño, pero vuelvo a repetir, el grande se come al chico si cabe o si se come entera la partícula. ¿Dónde está? Si no, la bacteria vive. ¿Y cómo le pueden quitar su presencia de una bacteria a un lugar que es un nanoporo, prácticamente un microporo? Por succión. O, pues eso es de otra manera muy sencilla, porque yo puedo hacer felices a muchas bacterias dándoles muchos nutrientes, muchas glucosas, muchos aminoácidos, y entonces crece tanto que se desparraman. Es decir, superan el espacio en el cual están presentes. Y ahí es donde van todos a comer bacterias. Eso, los grandes, pero ¿y los ácaros y colémbolos que andan por ahí por medio? Ah, no, es que esos son rascadores. Rascan todo, hacen bioporos, pero también se comen las bacterias. Las que están ahí, en las partículas que están sacando con sus zarpitas. De las bacterias, como ven, variedades de microorganismos, bueno, no sé cuántos conocemos, pero es que falta un montón.
de conocer. Pero eso es cierto, pues relativamente, porque empezamos a hacer otras clasificaciones, como es la clasificación GEO y el superreino UR, que está haciendo de todo esto, incluido de los hongos, quiénes son y qué capacidades tienen bioquímicas los elementos que estamos analizando. Y se está estableciendo una nueva clasificación prácticamente desconocida. Está bien saber esto. Y hay mucha edafofauna viva que coloniza un suelo natural. Bueno, pues aquí lo tenemos en kilogramos hectárea. Claro, el tema no está solamente en la biomasa, sino en la capacidad ¿de qué? De trasegar alimentos. Fíjense que no digo generar nutrientes, ni usar nutrientes, sino alimentos, que es distinto. También lo podemos clasificar según sus aficiones alimentarias. Herbívoros, depredadores, fungívoros, bacterívoros, parásitos, detritívoros y coprófagos. Y en este apartado de parásitos tenemos un problema. Estaba hace 3 meses en Quito y estaba en una conferencia en la cual se estaba hablando del problema del Bacterium tuberculosis, Mycosporum tuberculosis. Bueno, la conferencia me pareció interesante, me quedé hasta el final y luego bajé a hablar con, no el ponente, sino una persona que era el presidente del Colegio de Veterinarios. Porque el problema que tienen allí, que yo detecté, es que las vacas y los perros transmiten la tuberculosis. Y bueno, le dije, ¿y ustedes creen que quiénes son los vectores de esta enfermedad? Y me dijeron, sí, pero con toda la realidad del mundo. Dice los gusanos de tierra, las lombrices de tierra. Digo, vamos a ver un poquito más adelante. Los nombres que reciben las estructuras agregacionales son, primero, estructuras biogénicas, es aquello que sale directamente del recto de los animales y que se queda en el suelo y que luego por deshidratación perderá determinadas propiedades, parcialmente la adherencia, y se quedará únicamente en agregados. Y uno se queda pensando, dice, ¿cómo? O sea, que una estructura biogénica está conformada por agregados. ¿Sí? Y un agregado, pues mira, esto es muy sencillo. Vamos a hablar organometálicos, organominerales, complejos organominerales, toda esa estructura que decimos habitualmente en la edafología. ¿Y eso dónde se produce? Pues en el intestino. Anda que no tenemos tiempo para poderse formar y generar reacciones ácido-base. Y anda que no tenemos tiempo para que un quelante, capte a un metal y forme un quelato. Y si hay arcillas, pues ya lo tengo mucho más fácil, un órgano mineral. Tiempos de contacto, los que queramos. Podemos además hasta tener las arcillas expandidas en la mejor disposición, porque van a estar hidratadas. Porque un intestino que no tiene agua no es intestino. Bueno, pues como ven aquí, aparecen nuevas palabras que no son habituales en la edafología. No digo que no existan, pero yo digo que son o nos pretenden hacer algo que se empezara a diferenciar agregados si están cementados o no, porque claro, a los ingenieros del terreno, que son las termitas, las hormigas, pues ya construyen galerías.
En consecuencia, hay que darles la posibilidad de que cementen aquello. ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, al lado de la boca tienen una glandulita que hace una inyección del sistema y aporta calcio, específicamente calcio. Y entonces, cuando salen y se secan, se endurecen. Y eso se deposita en un lugar adecuado, que es la construcción de una galería. Por otro lado, los Modexis son organizaciones individuales tridimensionales que están formadas por excrementos de un animal. Las heces de las lombrices de tierra, por ejemplo. Los terrículos podían ser Modexi túbulos, Modexi agrotúbulos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno construye las paredes, pero también las puertas. Y las puertas tienen que tener unas determinadas condiciones. Y luego los escatotúbulos. Y esos escatotúbulos son estructuras tubulares que las generan los otros compañeros de viaje de la digestión, que son los ácaros, los colémbolos, y van rascando y van haciendo otras configuraciones que no es lo inicial. Bueno, no sé qué tal se ve, pero aquí tienen ustedes lo que deja una lombriz de tierra. Una mezcla de anillos, de residuos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos animales trasigan una ingente cantidad de material orgánico, pero lo único que pretende fundamentalmente es sacar pocas cosas, pero que les permita crecer de manera desmesurada. Entonces resulta que son animales que son capaces de trasegar hasta el 80% del material orgánico de un bosque, o en los equitreidos de una unidad de producción vegetal, un campo de cultivo, y como consecuencia de ello, lo demás lo dejan ahí. Pero claro, ¿qué es lo que dejan ahí? Lo que llevan en el intestino, claro. Enzimas, fijadores de nitrógeno, ácidos biliares y un conjunto que empieza a ser estudiado porque hay algunos nemátodos que no sufren cáncer. Aquí tienen, ahí medido, 2 milímetros, a ver si lo aquí. Eso que está ahí es un microagregado. Lo han analizado, corresponde a un microagregado. Asociándose ambos, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene todo intestino es la presencia de una gigantesca cantidad de mucopolisacáridos. Unos para retener, otros para adherir partículas entre sí, y otros para fluidificar, porque igual que nosotros tenemos un movimiento peristáltico, estos intestinos también. Y luego, pues mira, luego vuelven otra vez a repasar y empiezan a construir más, es decir, es como una segunda fase en la cual sobre sus propios residuos toman otras especies de lombrices para formar otras nuevas bioestructuras. Entonces, las lombrices de tierra, ¿qué hacen? Construyen poco, porque en realidad las lombrices se mueven mucho, muy rápidamente, y como consecuencia de ello no necesitan hacer espacios por donde funcionar y protegerse. Solamente hay algunas, las anécicas, que son capaces de penetrar hacia abajo. Y en este momento lo que estamos hablando es que hacen unas columnas en las cuales, unas cuevas, en las cuales van depositando todo el residuo, todos los residuos, y luego los van apelmazando con su propio peso. Y para hacer una evaluación, lo que nos encontramos aquí es fórmulas
que ya empiezan a permitir evaluar el volumen de esas estructuras biogénicas. Bueno, aquí tenemos un terrículo fresco y un terrículo 5 meses después. Entonces cuando sale con toda su carga de animales pequeñitos, de ácaros, colémbolos, que se dediquen a hacer bioporos. Y como consecuencia de ello, esto facilita la penetración de los tricoblastos, que como sabes son las raíces más finas, más pequeñas que tienen las plantas, las raíces, y que son unicelulares, que no tienen casi ningún tipo de protección, y que de esta manera, al entrar en una especie que está humectada per se, con un nivel de humedad diferente, entonces nos encontramos con que penetran sin dañarse. Aquí tenemos las hormigas. Las hormigas tienen otra faceta que es muy interesante, son eusociales. Es decir, aparte de ser unos extraordinarios constructores, además son capaces de morir por la especie, que es lo máximo que se puede pedir a una actividad eusocial. Las termitas, por otro lado, también son eusociales, pero sus condiciones ambientales son, de las termitas no. Sí. Entonces es que tiene que sobrevivir a una temperatura de 30 grados, pero en el nido no hay más que la variación de 1 grado, mientras que en el exterior puede haber de 40 grados. Esto, las soluciones que han tomado todavía no la ha resuelto la arquitectura. Por otro lado hay una ventilación y por otro lado hay algo que es todavía más interesante. Un termitero en la parte inferior está conectado con un nivel freático. Como consecuencia, todo lo que se haga moviéndose este conjunto, este nido, hace que haya una transferencia de materiales orgánicos, una bioturbación que va desde los horizontes más altos hasta los más bajos, donde está la capa freática. No sé si me estoy pasando. Vale. De las termitas hay que decir simplemente que no son, están especializadas en la alimentación y como consecuencia de ese hecho, entonces lo que ocurre es que no tienen nitrógeno, solamente toman celulosa. ¿Y el nitrógeno? Pues lo metemos aquí, metemos unas bacterias, por otro lado tenemos protozoos y flagelados, que son capaces de fijar nitrógeno y entonces, dependiendo de la especie de termita, y así llevan el tema. Los ingenieros del terreno entonces tienen que hacer algo, triturar, mezclar, enterrar los residuos vegetales y sus deyecciones. Bueno, si eso no es un compostaje luego, venga, yo sí lo veo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí intervienen todos sus amigos, protozoos, ácaros y colémbolos, que también participan, que también les nutren. Claro, ¿y por qué tanto dar la lata la vara con ácaros y colémbolos? Bueno, se ha visto en algunos casos, en suelos cálcicos, que ácaros y colémbolos pueden hacer un horizonte de acumulación de heces que llega hasta los 20 centímetros. Y por otro lado, tiene suma importancia porque el 30% de la respirometría del suelo la realizan ellos solitos. Es decir, un metabolismo intensísimo y una capacidad de transferencia muy grande. Pero es que su número también lo es. No solamente es decir, son pequeñitos y entonces hacen poco. No, es que su número puede alcanzar 1 millón de unidades por metro cuadrado, si no más. No les digo que vayan con una lupa mirando lo que ocurre en la alfombra de su casa. Alteran la composición de la materia orgánica y de la materia orgánica del suelo, disminuyendo el contenido edáfico. Pero es que tienen que vivir. Mezclan y agregan, y por otro lado transfieren de un suelo, de un horizonte a otro. Incrementan la porosidad y la infiltración en base a la generación de galerías.
Entonces, cuando son horizontales, las galerías son muy débiles, porque casi no tienen posibilidad, pero lo que hacen es ralentizar la velocidad de transferencia de agua. Pero y cuando son verticales, evidentemente lo que hacemos es retener grandes cantidades de agua, evitando la erosión. Por otro lado, hay algo muy importante en la materia orgánica del suelo, que también afecta a los agregados, a las estructuras agregacionales, y es que la materia orgánica evolucionada es capaz de retener el agua con una tensión de succión compatible con la capacidad de succión que tienen las raíces, cosa que no tienen las estructuras texturales. Por otro lado, eso viene dado también por otra historia, que es la aparición de bioporos. Voy a adelantar. Y aquí tienen las deyecciones de ácaros y colémbolos, que se distinguen muy bien por su tamaño, por su disposición espacial en el seno del espacio poral y finalmente por las características del número de bacterias que presentan. Esto incrementa enormemente el potencial enzimático que pueda tener un medio en el cual están activos y presentes los ácaros y colémbolos. Bien, de las hormigas simplemente decir que hay una enorme especialidad, que en estos casos lo que ocurre es que esta especialidad hace que la digestión sea a tramos. Hay unas cortadoras, hay otras que son depredadoras, hay ganaderas, hay esclavistas y hay cultivadores de hongos. Una imagen muy curiosa: las hormigas producen y hacen miel, esclavizan, cierran los nidos, los hormigueros, actúan apoyando para hacer puentes para sobrepasar ríos, tienen relaciones en las cuales esclavizan a los áfidos. Entonces el áfido pincha en el floema y como consecuencia de ello ahí hay demasiado para él, y entonces la hormiga se pone debajo y toma los excedentes de alimentación que tienen. En cuanto a la digestión, lo voy a decir bastante. Bueno, un segundito. Bueno, en cuanto a la digestión, simplemente decir que hay tres tipos de digestión: una que se hace en el interior de un solo individuo, otra que se hace en el interior de varios individuos separados, y otro que es el de las bacterias, que se hace en el exterior directamente. Las bacterias y los hongos excretan una cantidad de enzimas y ahí actúan sobre las moléculas orgánicas y liberan nutrientes, los cuales son consumidos por ellos o por otros seres vivos. En cuanto a la acción de los seres vivos ante los iones metálicos, tenemos tres procesos fundamentales: biocaptura, bioacumulación y biomineralización. La biocaptura se hace siempre por transportadores específicos. En ningún caso la captura es pasiva, es activa con gasto de energía. Por otro lado, la bioacumulación es el lugar donde se acumula el metal cuando supera el nivel tóxico o tiene que ser guardado como una forma de reserva para ser dispensado al metabolismo en el momento en que se necesite. Y por otro lado, la biomineralización es la formación de partículas metálicas y minerales por los seres vivos. En todo caso, estamos hablando ya de una cosa que es la homeostasia del suelo. En principio,
asociado a individuos concretos, pero dando una respuesta a procesos en los cuales la toxicidad puede ser elevada y afectar al suelo, a todo el conjunto del suelo. Para hacernos una idea, es muy raro encontrar un metal libre. De hecho, aquí tenemos el cromo o el cobre, perdón, que es transferido al interior mediante un sistema de transporte e inmediatamente es capturado por moléculas orgánicas. Si lo dejan luego en el metabolismo o lo dejan en una vacuola o lo asocian a una membrana, esa es otra historia. Pero el cobre, en este caso, no anda solo. Las estrategias adaptativas a la tolerancia biológica tienen entonces 3 niveles. De exclusión, consiste en la acumulación de metales limitada en las partes aéreas de la planta e involucra una acumulación preferentemente en el sistema radicular. Esto tiene 2 consecuencias diferentes. Por un lado, las raíces de una acumuladora de metales puede llevar a que en un suelo se alcancen niveles de toxicidad para la planta, la misma planta, si se cultiva después. En segundo lugar, tenemos todo el tema de formación de fitolitos en las vacuolas de las hojas. Son 2 maneras de retenerlo en 2 ámbitos distintos. Indicación es algo que permite concentrar en otros tejidos a estos metales. Y eso nos permite, por un lado, tener cuidado de que cuando yo capturo, cojo, recojo y doy a un animal una parte de una planta, nos podemos encontrar con que estamos transfiriendo toxicidad. Y luego la hiperacumulación, que tiene unos intereses que son todavía más importantes. Tres minutos. Bien, ¿dónde y cómo se acumulan? Bueno, ¿quiénes lo acumulan? Humatos, polisacáridos, ácidos orgánicos, aminoácidos, nucleótidos, ionóforos. Estos son los actores homeostásicos. ¿Cómo se hace habitualmente en el interior de una célula? Por cualquiera. Bueno, pues entonces tenemos mecanismos de bioabsorción implicados como el intercambio iónico, la coordinación, complejación, quelación, absorción, microprecipitación, difusión a través de paredes y membranas celulares. Y también pueden intervenir proteínas de unión, metalotioneínas, y en este caso tenemos una organización específica que es el 5-soma. Pero también podemos tener otra historia, y es la conformación de nuevas partículas minerales, es decir, la formación de nanopartículas dirigidas fundamentalmente por una proteína directora formadora de nanopartículas. En este caso tenemos a la manita estrobiliforme, que con una proteína directora puede producir nanopartículas de plata, pero también de óxido de zinc o también de óxido de cerio en un vegetal. Esto tiene suma importancia porque también lo hacen con el oro. Y finalmente, para acabar, ver cómo el hierro 3, procedente de minerales amorfos como la ferrita, puede transformarse en siderita. Se acercan los elementos, se empieza la asociación dirigida biológicamente, se acaba conformando un núcleo suficientemente grande y en ese momento es integrado en el interior de la bacteria. Una utilidad, nada más. La bioacumulación está siendo utilizada como un mecanismo de control ambiental por la capacidad que tienen toda esta serie de organismos, el que he manejado un test de ecológico, entonces se ve qué metal se contamina.
Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al profesor González Carcedo por su amplia y sabiduría y conocimientos en todas las materias relacionadas con la edofología, claro está. Bueno, una de las costumbres y de lo que esta institución siempre lleva a cabo en cualquier acto es que ustedes puedan participar también en el acto, conferencia, mesa redonda, tertulia. Y dado que entre los aquí presentes pues hay gente tan ilustre como don Raimundo, como don José María, que conocen ampliamente estos temas, pues vamos, los que no sabemos de estas materias, también a intentar conocer algo más a través de sus preguntas. En una palabra, les estoy invitando para que formulen preguntas, tanto sí, a Salvador como a Antonio, y aunque sean 15 minutos que nos quedan para cerrar el acto, pues lo hagamos aquí en conjunción entre ustedes y el presentador y el conferenciante. Así pues, a ver, yo he dado dos nombres propios porque sé que saben de esto, los demás no lo sé. Don Raimundo, ¿le van a pasar un micro? Bueno, esto es una encerrona, en cierto modo. Sí, claro, evidentemente, por ser de La Mancha. Quizás lo más trascendente de esta magnífica conferencia es que está ligada al nuevo concepto de calidad de suelo. Durante muchos años, durante décadas, se han identificado los suelos, fundamentalmente con esa perspectiva desde el punto de vista de la productividad, analizando todo un conjunto de propiedades, entre las cuales estaba la estructura, la textura y otra serie de propiedades químicas, llegando a conformar finalmente una serie de criterios, una serie de índices que han sido prácticamente utilizados a escala mundial y diríamos que en países desarrollados, en no desarrollados, niveles de detalle y de no tan detalle. Y recientemente, desde hace aproximadamente 4 o 5 décadas, concretamente en 1977, se implanta el concepto de calidad de suelo, que no es ni más ni menos que lo mismo a lo que se añade las propiedades biológicas. De manera que esta conferencia, podríamos decir que está en esa línea de darle mayor trascendencia al factor biótico, que evidentemente es muy importante. Pero es importante ¿para qué? Para determinar finalmente si la calidad de un suelo es buena o no. Yo siempre pongo un ejemplo para los alumnos. Puede haber, si se me permite la frase, aunque no es el entorno más adecuado, un tío fortísimo, guapísimo, altísimo, pero sin embargo está enfermo. Entonces su capacidad de producir, digamos, es mucho menor. Y en ese sentido sí que las propiedades biológicas son muy importantes, muy trascendentes. Y se focalizan ¿dónde? En los primeros centímetros del suelo. Pero siempre he tenido una duda, esto de hecho lo he hecho como introducción, siempre he tenido una duda. ¿Y de dónde salen todas esas bacterias que le dan vida al suelo? Porque estamos hablando de millones, ¿cómo se reproducen? Yo ahí tengo una duda. Y además esta duda un poco metafísica porque engrana con las grandes dudas que existen ahora en relación a la vida en Marte, en donde parece ser que las bacterias juegan un papel fundamental y que tienen un cierto parecido precisamente con las bacterias, si mal no tengo entendido, sulfatos reductoras que existen en ambientes hidromorfos ácidos como es Río Tinto. Entonces, tengo una duda que es de dónde nacen esas bacterias. Vamos por partes. En primer lugar... No hace falta que nos enrollemos mucho como en la conferencia. No, te lo voy a decir muy rápido. En primer lugar, no pretendo hablar de calidad del suelo. Yo voy más allá. Voy a saber qué estrategias hay que emplear para hacer una corrección correcta de los suelos. Y como consecuencia de ello estoy cuestionando muchas más cosas de las que aparentemente digo. En segundo lugar, hay un concepto general de que debemos de mirar solamente el proceso destructivo de los suelos. Y entonces eso quiere decir, hablamos de catabolismo, hablamos de degradación, pero no de construcción. Claro, digamos, tú mismo lo has dicho,
la importancia que tiene la biomasa bacteriana. Y estamos pensando únicamente en la potencialidad degradativa. Pero claro, cuando resulta que es el alimento nitrogenado por excelencia del 80% de los seres vivos del suelo, pues uno dice, el suelo no da para tantas bacterias. Entonces, cavilando, pensando y buscando, me encuentro con los resultados analíticos del número de bacterias que tienen los excrementos y cada grupo de excrementos. Y entonces nos encontramos con que lo que por un lado como, por otro lado eyecto. Y eso sí que hace que esas diferencias tan abismales, porque claro, aquí hablamos de 10 elevado a 9, 10 elevado a 17, 17 menos 9, 8. No, son 8 órdenes de magnitud. Y eso es tan bestial, tan grande, que eso va a permitir el que un conjunto de animales están dando posibilidades de que otros, muchos, también coman y a su vez también eyecten, lo cual además nos da otra historia distinta, otra visión distinta, cómo se está cambiando los conjuntos bacterianos de los suelos. Y no solamente, como hace mucho tiempo ya oía, por las concentraciones de aminoácidos, que sí, pero esos son ya los resilientes. Porque si empezamos a analizar qué es lo que ocurre debajo de una fijadora de nitrógeno, una planta, o debajo de un rizoma, me da igual cuál, entonces resulta que también lo están condicionando esos conjuntos que van a ser activos bacterianamente, pues resulta que lo están condicionando los rizodepósitos. Es decir, que nos estamos encontrando con muchas cosas nuevas, pero es que no solamente eso, es que también está condicionando las asociaciones de las bacterias asociadas conformando biofilms. Con lo cual estamos viendo, lo primero que he hablado de los biofilms y degradación, lo estamos viendo que está ocurriendo en la rizosfera asociado a la degradación de partículas minerales. Y eso también tiene un enorme interés porque eso no suele ser evaluable en los análisis químicos porque esos nutrientes están integrados en una estructura cristalina. Los biofilms tienen una virtud y es sacar nutrientes de esas estructuras cristalinas. No sé si te he contestado. Bien, vamos a dar 2 preguntas más y luego el profesor López Lafuente cierra el acto ya por la hora. Bien, José María Ordóñez tiene pedida una palabra y don Gaspar, que es un asiduo ateneísta que sabe de todo, sobre todo de arte. A ver, antiguo, sí, que se refugiaba aquí para poder leer y reír y vivir en aquellos años 50. Gracias, profesor Salvador González, su magnífica conferencia que ha honrado esta doxa casa y estas paredes. Yo, desde el profano que he sido con aquellas de bachillerato, esas ciencias de Alvarado, casi supervivientes de la República, los libros, las ciencias de Alvarado. Bien, ha hablado usted en un momento, ha citado las heces fecales de adultos para curar a niños, incluso para prevenir el cáncer en algunas terapias en terapias químicas. Bien, y también me pareció oír, nombró usted los lodos fecales, pero no sé si oí bien. Cloacales. Lodos cloacales. Sí, bueno. Bien. Lodos de depuradora. Revenons a a lo que voy, lo siguiente. No ha hablado usted, claro, usted es un científico y un catedrático, pero en lo que nos atiende a la humanidad en la que estamos involucrados. Usted ha hablado mucho de las lombrices. Lo que nos contaba la ciencia de valor, las lombrices, el mejor aliado del planeta, nos decían las lombrices. Y luego todo, hay que ver lo que adelantan las ciencias, como diría la zarzuela. Pero digo lo siguiente, sucede que ha oído hablar de las lixiviados, las purinas y todo. Entonces, no existe la basura. Lo que pasa es que
las cosas no están donde tienen que estar. Entonces, volviendo al hombre, a la humanidad, ¿por qué el hombre no puede ser y no puede comportarse como esas dichosas lombrices? No sé si estará usted enterado de China, en China, esa nación que está don Gaspar, es que nos queda poco tiempo. Formule la pregunta. Millones, a ver qué le parece. Millones y millones de niñitos chinos, hoy en las escuelas de China, millones de chinitos están haciendo pom-pom y pipí en unos retretes especiales en sus aulas para recoger las orinas y abonar los manzanos que dan manzanas más dulces. No sé si usted ha pillado esa noticia. Es una noticia que, claro, no nos llega. Pero, hablando de todas esas sustancias, en fin, yo no soy químico, pero ¿qué le parece esa idea? O sea, ¿por qué el hombre no se comporta como esa criatura que está ahí, la lombriz, y salva este planeta de lo que va a pasar y de lo que nos está pasando? Bueno, yo le preguntaría... Perdóneme por ser tan profano y tan lego y tener... Yo simplemente le preguntaría, un sábado por la noche, ¿por qué la gente que está en la calle por aquí, tomando vinos, deja la calle como está? ¿Cómo se queda? ¿Es que no hay educación? No. Porque el hombre, en unos casos funciona de una manera, dependiendo de cómo está la sociedad organizada y educada, o perseguida, y en otros casos no. Pero mi pretensión no es hablar ni de educación ni de formación, eso es otro campo. El hombre, la humanidad, no puede salvar el planeta como lo hace esa criatura, la lombriz, y otros, que usted ahí ha hecho un catálogo magnífico. Que eso es. ¿Por qué el hombre no salva el planeta? Los chinitos ya lo están haciendo. Ya, unos y otros hacen la guerra. O sea que es... Bueno, en primer lugar lo que quiero es felicitarle por su excelente conferencia. A mí hay un tema, yo trabajo en salud pública, por lo tanto me interesa en este caso el suelo desde esa perspectiva de los riesgos que puede entrañar para la población. Y uno de los temas más vinculados al tema del suelo son los suelos contaminados. Se está abriendo, ¿no?, una vía realmente interesante de las posibilidades que ofrecen los organismos modificados genéticamente y en concreto bacterias, ¿no?, que podrían posibilitar la remediación, ¿no?, de aquellos suelos contaminados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y qué posibilidades reales cree que usted que ofrecen para este problema? Gracias. Bueno, habrá que preguntarse qué pretende el investigador y qué pretende el patrocinador. Que no es lo mismo, de las investigaciones. Es decir, yo soy una empresa, no quiero decir nombres, que se dedica a comprar a otras que investigan plaguicidas. Entonces, ¿qué es lo que hago? No hago el plaguicida, el plaguicida químicamente, no. Bueno, y si lo hago porque es bueno, pues ya está, ahí está en el suelo. Lo que hago es una planta que supere, con una modificación genética, los efectos que pudiera tener ese otro producto de competencia. No sé si me explico. Es decir, aquí en el medio ambiente hay mucho negocio. Igual que en la calidad. Hay una enorme cantidad de negocio. Anda que no se pierde el tiempo haciendo todos esos parámetros de calidad. No digo que no sean necesarios, pero a lo mejor con sensatez se podría reducir a una cuarta parte. Pero hay negocio. ¿Y eso cómo se puede evitar? No sé si... No le quiero decir más porque conozco muchas historias. Pero yo creo que me voy a decir otra cosa... Y es, yo tengo un determinado metal que si yo le metilo pasa al aire. Bueno, pues eso está pasando en la zona en el entorno de Florida.
¿Usted cree que por esa historia pequeñita, igual que con las hidracinas, van a dejar de echar al aire cohetes? Me da igual en Cabo Cañaveral que en el otro lado, en Rusia o en Madagascar, donde manden los franceses o los chinos, me da igual. Ahora bien, que algunos de esos metales pueden ser extraordinariamente tóxicos, pues sí. Hombre, se ha hecho, por ejemplo, un gran esfuerzo con el mercurio. Pero vamos, me juego lo que quiera a que usted va a alguna farmacia todavía y todavía hay termómetros de mercurio. Y si no, en el hospital. Porque es que son los más precisos. Y porque no ha habido una alternativa. Ahora bien, que eso pueda ser sustituido por un sistema de detección por infrarrojo, no le digo que no. Pero todavía hay elementos de mercurio para medir la presión o para medir la temperatura. Vaya si los hay. ¿Qué es malo? Sí, pero usted deme otro sustituto más barato. Bien, aquí se abre una polémica. Como Ordóñez, José María Ordóñez, seguramente nos organizará este curso alguna mesa redonda sobre salud pública, pues llevaremos esto más a esa mesa redonda. La última palabra ya cierra el profesor López Lafuente. Si Concha o Maribel quieren formular algo, o le pasamos la palabra ya. Bueno, que sí, que encantados de oír esta conferencia, pero yo sí que estoy de acuerdo con Chema en la importancia que tiene dar llamadas de atención a la existencia de toda esa biología del suelo y sobre todo los procesos de recuperación y mucha recuperación que hay, y sobre todo para la salud, y eso los que trabajamos con salud lo tenemos claro, van por procesos físicos, químicos, sin tener en cuenta que realmente el contaminante a lo mejor lo están limitando, lo están concentrando, lo están incluso quitando, pero están cargándose el suelo. Entonces es muy, muy importante dar llamadas de atención a la sociedad de que hay todo ese mundo de microbiología y que es sumamente importante recuperarlo, no cargarlo, no destruirlo, atenderlo. Lo que pasa es que yo creo que es verdad que todavía estamos en mantillas, pero es que es sumamente interesante dar llamadas a la atención a todo el público, que aunque es un tema muy arduo, es el que nos da vida. Y este año, precisamente, en el 2015, pues que es verdad que casi el 90% de la comida del planeta, de forma directa, vegetales, de forma indirecta, en la cadena trófica de los animales que nosotros comemos, vienen del suelo, y que ese suelo hay que cuidarlo y que hay que cuidar muchísimo toda la vida del suelo. Es fundamental. Y la vida del suelo. Ajá. Entonces, tener conferencias de este estilo es muy, muy, muy importante. Nada más. Bien. Yo voy a cerrar diciendo que sí, que intentaremos convertirnos en hombres lombrices y sí. Bien, anunciar que mañana cambiamos radicalmente aquí de tema y vamos a presentar un libro de poesía y lo acompañaremos hasta de vinos, ¿no? Y ahora ya, después del anuncio para el que quiera mañana pues entrar en líricas y después también en degustaciones, pues el profesor López Lafuente cierra el acto con lo que crea conveniente, no sin antes agradecer de nuevo al profesor Salvador González Carcedo que haya venido de Burgos, que nos ilustre, que esto lo puedan estar viendo incluso en Castilla y León y en otros sitios, aunque aquí no hayan disfrutado del directo, sí que pueden verlo ustedes en diferido, simplemente conectando con la televisión del Ateneo de Madrid. Y ahora ya, Antonio, tienes la palabra para cerrar el acto. Un minuto menos. Dar las gracias a Salvador. Bueno, nos has hecho una conferencia absolutamente preciosa y llena de contenido científico, con lo cual está
Está muy bien, entre otras cosas porque efectivamente el suelo es un mundo complejo, muy complejo, muy complejo. Hasta que uno no se mete a estudiarlo no entiende lo complejo que es y lo complicado que son todas sus reacciones y todos los procesos que en él tienen lugar. Por tanto, el hecho de que se hable del suelo en foros como este y en otros foros parecidos significa que poco a poco vamos entendiendo que para que haya vida tiene que haber suelo. Es una cosa tan pequeñita de 20, 30, 50, 80 centímetros, pero sin él no existe la vida en este planeta. Y sin él no existe la vida en este planeta, lo hemos entendido primero porque no podíamos producir, ya sabemos que sí se puede producir, pero primero porque no podíamos producir y ahora porque lo podemos contaminar. Y siempre decimos lo mismo, el árbol más grande del mundo y más bonito del mundo, en 100 años, 150, da igual, 200 años, lo construimos, se lo reprobamos y lo tenemos en cualquier bosque. Pero el suelo en 100 años, 200 años, 300 años, si nos lo cargamos, lo contaminamos, lo destruimos, pues evidentemente estamos haciendo un mal que no vamos a poder recuperar en 1 millón de años. Y eso hay que transmitirlo. El mejor bosque del mundo en 300 años lo hemos recuperado. No quiero decir nada de los bosques, evidentemente los tenemos que conservar, pero en 300 años no llega a formarse ni 1 centímetro de suelo con materia orgánica y mineral. Si nosotros nos cargamos y si nosotros contaminamos los suelos, estamos haciendo que la vida en este planeta, como hoy la entendemos, seguramente desaparezca. Por eso la importancia del suelo. Por eso la importancia del suelo en todos los aspectos, de la producción hasta la sanidad, porque en ellos incluye al hombre. Luego, si queremos salvar al hombre, déjenos que nos digamos los edafólogos que también tenemos que salvar el suelo. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.